Mi nombre es Juan Camilo Montes y el día de hoy les voy a presentar o les voy a exponer sobre el diseño y planificación estructural. Vamos a empezar. Diciendo, ¿qué son las estructuras? Bueno, básicamente las estructuras son el esqueleto que le proporcionan a cualquier edificación su forma y su resistencia. Le da también las propiedades y características suficientes que le permitan sobrellevar los diferentes factores, fuerzas que se le presenten en su entorno una vez ejecutado y terminado el proyecto. Tenemos diferentes tipos de fuerzas como estas que tenemos acá. La primera es el peso propio. Claro está que de acuerdo a su tamaño y su magnitud, su cimentación, la base principal o la base inicial debe poder soportarla, debe soportar todas sus plantas encima de ella. Tenemos también lo que es el peso de cargas, que pueden ser las personas o vehículos como ejemplos, y esto es referente de acuerdo al fin de cada proyecto. Ya si sea un puente, claro está que debe tener sus capacidades para soportar vehículos de diferentes dimensiones y tamaños, así como un edificio que tenga presente sus objetos que van a ir encima de ella, así como estas cargas de objetos en la estructura, que son ya sean las maquinarias o algunos objetos que se necesiten estar todo el tiempo encima de estas estructuras. Tenemos lo que son las cargas de vientos. Estas estructuras o lo que son en las edificaciones deben tener un molde o una forma tal que permita romper el viento, puesto que el viento es capaz de, en algunos casos, aporrear e ir desgastando el material con el que cuentan estas estructuras. Tenemos también lo que son las cargas de empuje del terreno, que se ven reflejados cuando hay construcciones en una colina o en un terreno inclinado, donde la construcción está encima de este y sus fuerzas por la fuerza de gravedad tiran hacia abajo. Esta construcción debe tener la cimentación tal, con cierta profundidad, que permita contrarrestar esa fuerza. Tenemos por otro lado las cargas sísmicas. Las cargas sísmicas pues hacen referencia a los temblores, terremotos en sus diferentes magnitudes. Por otro lado, podemos hablar un poco sobre lo que es la importancia del diseño estructural. Bueno, entonces la forma en cómo se diseña y cómo se calcula cada parte de una construcción hace parte fundamental para el éxito de esta. Cuando no se tiene en cuenta el diseño, cuando no se emplea de manera óptima estas características o estos estudios, la probabilidad de que este proyecto fracase o en el peor de los casos colapse es muy grande. Y eso es debido a que muchas veces no se tiene en cuenta la resistencia de los materiales. Algunas empresas merman costos de esta manera, y también de pronto no se tienen en cuenta la fuerza que actúan ciertos aceros, que son como una de las materias primas para toda edificación, y no se tienen en cuenta cuál es su trabajo en estas. Entonces, es por esto como desde una estructura simple se puede llevar a una estructura más innovadora, donde va de la mano la estética, el diseño estético y el diseño en su estructura como tal. Entonces, teniendo claro esto, ¿por qué entonces colapsan las construcciones? ¿A qué se debe? Bueno, el colapso en las construcciones no es solamente un motivo, son una serie de errores en la planificación o en el estudio que, de acuerdo al número de errores, es la magnitud del problema. Entonces, esto muchas veces son problemas en la construcción o problemas, digamos, en la omisión del diseño, donde no se tienen en cuenta diferentes factores o diferentes
componentes que se creen no ser necesarios, pero siendo muy necesarios. Y es por eso en casos como estos, como por lo menos tenemos aquí en el edificio Space en Colombia, donde se supuso que el anchor de los pisos, de las paredes, era algo irrelevante y podían ser más delgados. Es por eso que con el tiempo y soportando los cambios o los factores que ya habíamos mencionado por parte del medio climático, pues se produjo el colapso de esta torre. Posteriormente se hizo el análisis para las demás torres y se concluyó lo mismo. Por tanto, se decidió dar al desplome de todo el proyecto. Con esto pasó algo lo mismo, pues no se tuvo en cuenta el diseño o la capacidad que necesitaba la mitad del puente, puesto que por ser una luz tan larga necesita un soporte tal que evite la flexión de este. Bueno, entonces ya como para finalizar podemos concluir entonces que las estructuras manejan la parte más importante de toda edificación, puesto que con estas se asegura un éxito. También, como lo mencionamos inicialmente, debe tener una relación con estas deben tener una relación con el diseño estético. Por otro lado, también podemos concluir que si no se tiene, o que si hay un pobre o muy mal estudio para llevar a cabo estos proyectos, pues es muy probable el colapso y el fracaso de estos. Y por tanto, pone en declive la reputación de carreras profesionales como lo son la ingeniería civil o la arquitectura, pero siendo realmente la culpa de aquellas personas aficionadas que no tienen las bases o los estudios suficientes para realmente brindar la garantía que se necesita de estos proyectos. No siendo más, les agradezco por su atención. Les recuerdo que les habló Juan Camilo Montes. Espero tengan un buen día.